¿Quién es que produce bienes y servicios? Genera... El Estado. No, es el ser humano. Es decir, Bueno. si el ser humano no tiene capacidad de productividad de bienes y servicios, no puede construir riqueza. Yo produzco este artículo y se lo vendo a usted a cambio de algo que para usted, por ejemplo, esto tiene cierto valor, pero yo tuve un tiempo en construir esto. ¿Usted me entiende? Entonces, es así que funciona el sistema capital. Inversión. Entonces, ¿qué ocurre? Después de todo eso, que esos fondos de inversiones que supuestamente deben rendirle algún tipo de rentabilidad a quien produjo esa riqueza, al contrario, ese interés pasivo, que es aproximadamente un 10.22%, a quien le llegan esos beneficios son los administradores de riesgo laboral y no a quien produce la riqueza. Entonces el sistema es injusto. Entonces, ¿qué podríamos decir? Usted, por ejemplo, en algún momento... ¿Qué usted recomendaría en ese sentido al gobierno dominicano? ¿Cuál sería la política de salud correcta que en ese sentido debería aplicar Luis Abinader? Es una pregunta bastante difícil. Sería importante saberlo. No, pero es un problema. El sistema puede ser bueno, pero es que tiene que haber regulación. Si no hay regulación, entonces, ¿qué ocurre? Como está ocurriendo en otros países, que 1% de la población tiene el 22% de toda la riqueza que se está produciendo por cada año. Entonces es el doble que en el sistema europeo. ¿Qué pasó con usted cuando usted se quedó desempleado en aquellos países? No, en Suiza, por ejemplo, donde yo tuve el placer, el honor de vivir por 6 años, casi 7, usted se queda desempleado y el sistema suizo automáticamente, tú estás desempleado, no te deja a la intemperie, no te deja que te muera de hambre. Automáticamente tú caes en un departamento que se llama en alemán el AHV, y eso implica que usted tiene un 80% mensual del salario que usted devengaba mientras estuvo laborando. Porque mientras usted estuvo laborando, a usted se le estaba descontando ese dinero para esos fines, para esas previsiones, ¿verdad? O previsibilidad. Sin embargo, ellos empiezan ese mismo departamento empieza a buscarte trabajo, para que tú no te quedes desempleado ni viviendo del Estado. Pero aquí, nada que ver. Aquí el propio Estado te vomita. El propio Estado te echa hacia afuera. Y en una desvinculación del sector público, para darte unas prestaciones, es más fácil usted orar e ir a saludar a San Pedro allá a los cielos, que consiga unas prestaciones laborales. Pero digo yo, no, imagínese, pero esa pregunta que realmente usted me hizo. La sugerencia que usted le hace. No, que los amados televidentes quieren saber cómo era ese sistema de regulación. Por ejemplo, en el caso de nosotros, porque era en francés, es el chômage, el servicio de chômage. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Te asigna un supervisor, un inspector, y mensualmente es peor muchas veces que estar trabajando, porque tú tienes que estarle llevando a ese supervisor, que lo primero que hace es que te evalúa tus condiciones de trabajo. Si estás sobrecalificado, hay una decisión a tomar. Y si no estás calificado para el sistema, entonces te mandan a hacer una formación y tienes que entregar todos los días, si eres un empleado así común, entre 25 a 30, como diríamos, ellos le llaman recherche. Recherche quiere decir solicitudes de búsqueda de empleo. ¿Tú me entiendes? Entonces hay un Estado que regula. Aquí no. Muchos, por ejemplo, que tienen cargos en Hacienda, en el Banco Central, muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Terminan teniendo ARS y también hasta AFP. ¿Cómo es eso? ¿Usted me entiende? Y tienen también su búsqueda por esa vía, porque este es un paísito sui generis, un paísito donde uno quiere salvarse. Cuando una situación se da así, es porque el sistema de regulación termina siendo juez y parte. Te están beneficiando. Yo digo ahora, por ejemplo, los que cotizan en la TCS, que aproximadamente solamente 2.3 millones son registrados dentro de la TCS. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa entonces con el resto de bueno, están los niños, pero por ejemplo alrededor de 8 millones de personas, sobre 8 millones de personas tienen más de 18 años. Entonces, ¿qué quiero decir que está pasando con el resto? Esos sueldos de mendigos laborales, porque lo que logran cotizar, quizás el porcentaje es muy bajo. Si el 68% de lo que cotizan en la TCS no gana menos de 30,000 pesos y la canasta básica está en 45,100 pesos, ¿cómo es que se está haciendo la población? Es decir, el 49% están teniendo que tomar prestado, el 82% está en condiciones de vulnerabilidad
vulnerabilidad financiera. Es decir, son los hogares, son las familias que no tienen recursos suficientes y lo que estamos creando es un sistema de explotación por explotación que lo único que genera es pobreza y no hemos tenido un político que realmente haya asumido su responsabilidad porque siempre lo que hay es un sistema corrupto, perverso, que utiliza a los demás, somete a los demás a ser pobres, puesto que no se modifica en nada lo que es el trasfondo social ni la desigualdad de oportunidades. Es decir, el empresario de un país desarrollado tradicionalmente es un patriota. ¿Por qué? Porque se da cuenta que tiene que llegar a acuerdos nobles y libres entre las partes de tal manera de que sus empleados puedan consumir los propios productos que ellos mismos producen. ¿Qué ocurre? Las enfermeras o los que trabajan en nuestro sistema de salud muchas veces tienen más facilidad de conseguir o que se le dé alguna facilidad por los mismos empleados y compañeros, pero no por el propio sistema, porque eso es por el compañerismo, porque usted tiene una secretaria y ella necesita un servicio de salud y lo tiene garantizado con usted, pero no es que el sistema se lo ofrece. Pero es en todo. Mira el sistema de seguridad, mira el problema haitiano. Si por ejemplo, cada ministro de las Fuerzas Armadas que viene deja la misma estructura perversa de búsqueda del dinero a través del pasaje de los haitianos, del paso de los haitianos acá a República Dominicana. Imagínate si aquí no se juzga a nadie. Entonces, en ese maravilloso país que usted vivió, lo único que nos diferencia es que hay regulación y aquí cualquiera piensa que puede ser presidente y no puede ser. Hermano, la salud aquí es un negocio. Yo lo lamento porque esa no es la idea. Pero el pueblo dominicano asimila que la salud aquí es un negocio, porque el médico realmente está negociando con la salud, pero está envuelto en el problema de las ARS y las ARS son negocios, empresas privadas. No lo entiendo, pero a mí me duele es el problema del ser humano. Mira que cuando hay que ver que Moisés estudió en la Universidad de Heliópolis y tuvo una educación que era solamente de acceso a la clase de poder, la clase del faraón. Entonces el mismo Moisés le dijo, mira, antes de ser contrario al faraón, Moisés le dijo, mira, si le das descanso a los esclavos, te van a trabajar con mucho más actitud, con mucho más fortaleza, van a rendir más. Te lo dijo, tú me entiendes. Miren, en el 92, el mismo presidente del 92 introdujo todo lo que fue por ejemplo, creo que Rafaelito Alburquerque que introdujo los inicios de la cesantía. Bueno, cuando hablamos de un neurólogo es algo, te estás refiriendo al nivel más alto. Claro, hermano. De la medicina. Ahora, yo diría lo siguiente, por ejemplo, aquí hay presidentes que han creado buenas leyes. Por ejemplo, esa ley de fomento industrial. ¿Dónde están los recursos que se colocaron en manos de todos esos empresarios para crear nuevas empresas? Y para crear, por ejemplo, porque siempre lo he dicho, si tú multiplicas el número de pequeñas y microempresas que tenemos en este país, el problema del desempleo está resuelto, el problema de la inseguridad ciudadana está resuelto. Es decir, tú combates lo que es la desigualdad, pero ¿dónde terminaron todos esos recursos que se pusieron en manos de todas esas personas? Terminaron esas casas por ejemplo, en casa de campo, en grandes villas. ¿Qué te digo? Es un estado que nunca ha servido como ente regulador del desarrollo de este país. Es decir, este no ha sido un país que tiene una planificación a futuro con relación al desarrollo. Y si no hay desarrollo, no hay distribución de riqueza. Y si no hay distribución de riqueza, ¿qué es lo que ocurre? Lo que generamos es mucho más pobreza, un crecimiento desigual. Un crecimiento desigual que un 4% es rentista, trabajen o no trabajen, han acumulado intereses suficientes para vivir de la manera más cómoda. Hay un 11% que trabaja para viven bien, tienen buenos autos, viajan y todo, pero es tomando prestado. En el caso suyo, yo me imagino que esa buena condición de vida la mayor parte de las veces usted se financia. Ahora, hay un 85% de la buena condición de vida, ¿se refiere a mí? Digo yo en cierto sentido. Imagínense. Ahora, yo diría lo siguiente, el 85% de la población de República Dominicana están en malas condiciones, es decir, son, por ejemplo, aquel corral, esa fábrica de pobres, porque casi todos los que llegan a ser presidentes, con excepciones de algunos, porque hay personas muy brillantes, tú me entiendes, pero también el conocimiento sin integridad también termina siendo peligroso.
hay gente brillante que han entregado todo el patrimonio de este país, ¿entiendes? Todo tiene una base y la base es el ser humano. Hay que mejorar la calidad de vida de la gente y hay que llegar a acuerdos nobles entre las partes. Y que la gente produzca bienes y servicios, que la gente sea capaz de tener un salario que sea digno, que no el que ostenta la supremacía con relación a la administración de los recursos no someta a los demás a ser esclavos, que si soy yo el dueño de una farmacia, por lo menos de los beneficios de esa farmacia, digo Sí, yo, pues es una eso es empresa correcto. que, por ejemplo, en el caso del sistema empresarial, tienen un 78% de rentabilidad, entonces vamos a llegar a un acuerdo que sea favorable también para la clase que te está ayudando a producir esa riqueza. Entonces aquí hay que llegar a acuerdos. En la medida que nosotros tengamos las condiciones de conocer la realidad, podremos tener un mejor país. Realmente agradecemos la gentileza de esa gran sintonía y gracias por este día, por todo.